Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy día vamos a tener una conversación con uno de los más grandes expertos que tiene nuestro país en enfermedades infecciosas y yo me atrevería a decir uno de los expertos más grandes que tiene nuestra América en lo que es enfermedades infecciosas y políticas de salud en enfermedades infecciosas. Es el doctor Eduardo Gotuso, profesor emérito de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y miembro del equipo de expertos que aconsejan al Ministerio de Salud en sus políticas de salud con respecto al control de la pandemia. Eduardo, qué gusto de saludarte. Buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por ponerme como el plebeyo para comenzar. Me da mucho gusto que te hayas acordado que me gusta la música criolla. No, ya tú me has dicho ya, el día que tú quieras que yo aparezca en tu programa, o me recibes con música criolla o no voy. Bueno, Así es que yo sé que a ti te encanta la música criolla, a mí también, y hoy día vamos a tener música criolla en el programa. Eduardo, para empezar, ¿cuántos miembros son ustedes allí en este grupo de expertos que aconsejan al ministro de Salud? recuerda bien que el ministro tiene 8 grupos de trabajo. Ya. Una de las cosas que creo que se ha destacado, que yo creo que es una experiencia de las lecciones positivas, es que se ha invitado a 8 exministros para que cada uno de ellos ayude en algún área. Y es Lógico. importante porque eso significa reconocer a los líderes en la administración, los que han tenido experiencia, etcétera. Entonces creo que ahora incluso son 9 con la última incorporación de la doctora Tomás. Entonces, ese es un primer comentario. Nosotros en el grupo de expertos que estamos un poco, digamos, asesorando lo que es el manejo clínico y algunas otras actividades, han sido inscritos 20 personas, de las cuales en realidad en un momento se retiraron 6, 2 de ellos por pertenecer al hospital 2 de mayo, donde hubo una situación muy incorrecta con el hospital y ellos prefirieron claramente abstenerse, participar, pero después 3 de ellos han reincorporado, basados en que ya hubo una disculpa pública sobre estas situaciones que se produjeron. Y creo que todos estamos forzando, digamos, intentar trabajar por el país. Siempre hay discrepancias, hay miradas diferentes, hay lecciones buenas, hay lecciones malas. Esta es una nueva enfermedad, no tenemos todas las llaves del reino, como se dice, en la mano. Tenemos experiencias diferentes. El Perú pues es un país que tú te das cuenta cuando miras, por ejemplo, el mapa del Perú, la mortalidad en sitios de la costa y la Amazonía es tremendamente elevado. En las zonas de la sierra es mucho Tienes más toda la bajo. razón, Eduardo. Sí, exactamente. Ya cuando la política a veces se inmiscuye, y yo eso lo vivo aquí en Estados Unidos, cuando ya la política se inmiscuye en el ámbito de la ciencia, las cosas se enturbian un poco. Me alegra que nos cuentes que ya han regresado algunos miembros y que ustedes pues están trabajando. La razón, y quiero explicarle a nuestros oyentes por qué te hemos convocado, es porque queremos saber y queremos que nos expliques como miembro de ese comité lo que el presidente Vizcarra dijo hoy día precisamente sobre el tratamiento del COVID. A ver, escuchemos lo que dijo el presidente esta mañana. ¿Qué más tenemos que hacer? Yo he visto aquí en farmacia, me han dado cuál es el tratamiento básico con que tenemos que trabajar. Los pacientes vienen y ya la propia experiencia que hemos adquirido aquí en el Perú nos permite dar un tratamiento a los pacientes que ya tienen síntomas. Y se ha demostrado que con este tratamiento hay buenos resultados, se tienen buenos resultados. Entonces aquí se tiene, permítame, el kit por persona, cada uno, obviamente con la supervisión médica correspondiente para hacer el tratamiento a cada uno de los pacientes. Entonces, eso es lo que quisiéramos que nos expliques, que expliques a los oyentes, Eduardo, esto que el presidente ha dicho, que en el Perú dice que hay experiencia ya con tratamientos, hay buenos resultados y por lo tanto vamos a aprovechar de esos buenos resultados y de esa experiencia que se tiene en el Perú para que los pacientes puedan recibir el tratamiento del COVID-19. ¿Podrías explicarle a los oyentes en qué va a consistir ese tratamiento del COVID-19 que se va a empezar a repartir, Eduardo?
Ya, perfecto. La primera cosa es que no hay ningún tratamiento para el COVID. O sea, creo que tenemos que ponernos de acuerdo. Estimo que el presidente ha tenido una buena voluntad y un espíritu, pero en realidad debemos primero aclarar que no existe ningún tratamiento en el mundo que cure el COVID. Ya, eso es importante porque como el presidente dice el tratamiento y tú no dices que no hay tratamiento, entonces eso es cuando a veces se mezcla la ciencia con la política. Por eso que me encanta conversar entre científicos porque yo creo que nuestros oyentes van a entender. Entonces convenimos en que no existe tratamiento para el COVID-19, ¿cierto? De acuerdo, pero existen medicinas de diverso grado que están ayudando de alguna manera a mejorar la sobrevida. O sea, todavía no tenemos un tratamiento primero curativo, pero sí hay varios tratamientos que permiten, la mayoría de esquemas, como tú conoces muy bien, han sido estudiados en pacientes hospitalizados. Correcto. Mi querido Eduardo, vamos a hacer una pausa. Tú sabes cómo es la pauta de la radio, en que tengo que tomar pausa a determinadas horas y este es el momento. Por favor, ya estamos encaminando entonces nuestra conversación a eso, a distinguir, y vamos a hablar de la hidroxicloroquina en sus dos ambientes, en el ambiente hospitalario y en el ambiente ambulatorio, que es lo que le interesa a nuestros oyentes. Regresamos, Eduardo, por favor. Cuidando tu salud dentro de la programación todo sobre el coronavirus que RPP Noticias ha puesto para que estemos todos bien acompañados en estos 72 días de cuarentena obligatoria en nuestro país. Si usted recién prende la radio, estamos conversando con el doctor Eduardo Gotuso, profesor emérito de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, una de las mentes más brillantes en enfermedades infecciosas que tiene nuestro país y América Latina, y miembro del comité de expertos que asesora al ministro de Salud en lo que son las políticas de lucha contra esta pandemia en nuestro país. Y estamos conversando acerca de la necesidad del uso de medicamentos para combatir esta enfermedad. Básicamente, Eduardo, te saludo nuevamente. Vamos a conversar. Quisiera dividir esta conversación en dos cosas. Uno, que nos centremos un poco en la hidroxicloroquina y ahí vamos a hablar de los dos ambientes en que se da. En el paciente que ya está muy enfermo, en el hospital o en la unidad de cuidados intensivos y en el uso ambulatorio de pacientes. Y luego vamos a hablar de la ivermectina también. Entonces, nos acabas de decir, ¿verdad? Algo muy, muy importante, que esta enfermedad no tiene un tratamiento. El COVID-19, esta enfermedad causada por este coronavirus, no tiene un tratamiento, lo has dicho muy claramente. Sin embargo, decías de que hay que distinguir que se puedan usar ciertos medicamentos en ciertos momentos. Y allí, permíteme por favor que ponga en contexto esto para nuestros oyentes. La hidroxicloroquina, señora, es una medicina muy antigua que se usa para muchas otras enfermedades, para el lupus, para la artritis, se usa para la malaria, etcétera, y que en base a algunos estudios que se hicieron a comienzos de este año en platitos que se llaman de células aisladas, eso se llama un estudio in vitro, vitro significa vidrio, en el laboratorio se descubrió de que podían impedir que el virus entre en las células y de allí obviamente eso fue aprovechado por un investigador francés, el doctor Didier Raoult, quien hizo unos estudios en los cuales primero dio a un poco más de 60 pacientes, le dio y él dijo que les había hecho que el virus no los ataque tanto, disminuyó lo que se llama la carga viral y luego amplió su serie a más de 1,000 pacientes y dijo, he reafirmado que mi tratamiento disminuye la carga viral y entonces esto hace de que deba ser usado en el mundo. Y eso lo aprovechó obviamente aquí en Estados Unidos el presidente Trump para decirle que ese era el medicamento que había que usarse. Eduardo, estoy seguro que fuiste testigo de cómo en las reuniones que se hacían el doctor Anthony Fauci, a quien tú conoces, ¿verdad?, que es el médico infectólogo más importante de este país, él decía, sí, pero no hay evidencia para usarlo. Todo lo que se sabe sobre ese medicamento es anecdótico, tenemos que estudiarlo y ahí se entrampó un poco la política de esto. Entonces, sale un estudio este fin de semana que dice que en los pacientes que están muy enfermos en el hospital y que reciben la hidroxicloroquina, ya sea sola o mezclada con la acitromicina, pues esto no hace de que vivan más, la mortalidad aumenta en un 33%,
esto y pues obviamente la OMS reacciona ante esto y dice, aquellos países, el Perú entre ellos, que están haciendo este estudio en pacientes hospitalizados deben parar de dar la hidroxicloroquina por su toxicidad. Hasta allí. Está bien el contexto que he puesto. ¿Estás todo de acuerdo con esto, Eduardo? Perdón, lo que ha hecho la OMS para el estudio que la OMS hace, que es un solidaridad, ha pedido que el brazo porque ese estudio tiene correcto, 5 brazos, o sea, 5 elecciones, exacto, y una de ellas era la hidroxicloroquina. Ellos dicen, creemos que debemos hacer una evaluación. El comité de expertos ha preferido dejarlo en observación mientras tienen más información. Porque el mismo día que la OMS tomó una decisión de ese tipo, muy ponderada, digamos, cuidadosa, ese día aparece otro estudio de la población china, donde ellos revelan que redujo la mortalidad y que los efectos fueron muy buenos para hidroxicloroquina, que salió en una revista esa semana después de la otra. Entonces, ¿ese es el estudio con 197 pacientes? No, pero no lo tengo acá a la mano, pero son 300 pacientes. Okay. Pero la idea solamente déjame ampliar que no solamente fue Didier Raoult el que hizo esto. Todos los ensayos clínicos que existen en otros países, incluye España, Europa, Estados Unidos, en uno de los brazos se incluía hidroxicloroquina. O sea, esto no fue idea del doctor Didier Raoult, porque desde el comienzo la hidroxicloroquina ha estado en todos los ensayos, es uno de los brazos a comparar contra placebo, y en ese sentido... ¿En hospitalizados o ambulatorios? En hospitalizados, estoy hablando hospitalizados. Muy bien. Sí, no, Raúl no ha intervenido, Raúl no ha hecho nada en hospitalizados, todo lo que él ha hecho es en ambulatorios, tú bien sabes, sí. Sí, pero hay un grupo, lo que pasa es que él hizo algunas cosas negativas porque movía un paciente de aquí para allá, y eso desde el punto de vista de estudio, eso fue la gran crítica que se hizo al estudio de Didier Raoult. Pero lo que te quiero decir es que no solamente es idea de él, sino todos los estudios, ensayos clínicos que están en marcha y que no han sido detenidos tienen también hidroxicloroquina como una de las pruebas, como una de las drogas que podría ser promisoria, ¿de acuerdo? Tú para eso tienes que hacer un ensayo clínico que comparas una nueva droga contra otra droga, y uno de los brazos tiene que ser placebo para demostrar que tu droga es mejor que un placebo, o que no dar medicina. Eso es importante reconocerlo, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. Y eso está basado en que los estudios, como tú comentaste, in vitro, muestran una buena actividad. Entonces, ahora existen dos cosas que es importante. En los estudios hospitalizados, que es una fase inmunológica muy severa por interleuquinas, yo soy de la idea que ahí no va a trabajar bien. Y los estudios, en general, vamos a aceptar que ese estudio que comenta que de Lancet puede ser una de las guías, no trabajó bien. ¿Por qué? Porque en ese momento lo que importa no es el virus, no importa la reacción inflamatoria. Entonces, nosotros sabemos que esta enfermedad tiene dos fases, una primera fase de virus y una segunda fase de reacción inflamatoria. Por eso mismo el estudio que se hizo con lopinavir, ritonavir, no mostró mucha diferencia, había una discreta reducción de la mortalidad, no significativa, pero resulta que los pacientes, cuando fueron reanalizados, cosa que normalmente tú ya no lo puedes hacer, los pacientes que comenzaron más temprano tenían mucho mejor resultado. ¿Eso qué cosa apoya? Que en las fases iniciales podrían trabajar mejor las drogas retrovirales o antivirales, de entre las cuales están las drogas. Lo has dicho muy bien, podrían. Entonces todo está en condicional y habría que demostrarlo, ¿no es cierto? Podrían. Muy bien. Mira, Eduardo, el formato que tenemos en la radio es de lo más ingrato. Justo cuando estamos empezando a calentar la conversación, tengo que tomar una pausa. Te ruego, por favor, que me disculpes, no puedo hacer nada. Es el formato de la radio que justo cuando nos empezamos a calentar, tengo que tomar una pausa, Eduardo. Cuando regresemos vamos a entrar en esto. Ese que has dicho, podría, cuando ya se usa
en el paciente ambulatorio, que no está grave, que no está en el hospital, podría ser beneficioso, y en eso se basa, me parece, lo que dijo el presidente hoy día, que van a entregar medicamentos a los pacientes, y tú nos vas a decir qué medicamentos están ahí. Regresamos. Estamos de regreso en estas tardes de Cuidando tu Salud, dentro de la programación todo sobre el coronavirus que RPP Noticias ha puesto para que usted esté bien informada. Estamos conversando, si usted prende la radio en este momento, con el doctor Eduardo Gotuso sobre los esquemas de tratamiento que se están usando en el Perú, y estamos conversando sobre el uso de la hidroxicloroquina, que se usa a 2 niveles: cuando el paciente está muy enfermo en el hospital, en la unidad de cuidados intensivos, o cuando está en su casa con los síntomas, para que no se complique. Eduardo, entonces, para la primera, que tú nos has explicado muy bien, que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que uno de esos brazos, se llaman de estudio, el que usa la cloroquina, debe ser suspendida. Eduardo, en el Perú ya se ha discutido estos días si se va a continuar con ese tratamiento o se va a parar esa porción. Perdón. Vamos por parte. El estudio ha recomendado que todos los investigadores de todo el mundo hagan un paro de ese brazo, y el estudio sigue adelante. O sea, el estudio sigue adelante, pero ese brazo no va a estar porque no está, por lo menos temporalmente, en observación. Así que el estudio de Solidarity sigue avanzando y lo vamos a seguir. Ya llegamos, creo, hoy día a 100 pacientes. Y es bueno para todos que sigamos avanzando, precisamente para tener respuestas científicas. Pero el brazo de hidroxicloroquina va a parar. Va temporalmente hasta que se tenga más información. Muy bien, perfecto. Muy bien, entonces dejemos eso por un lado. Mira, tenemos 5 minutos hasta el próximo corte, así que mejor vamos rápido, mi querido Eduardo. Quisiera, antes de ir a hablar por las drogas, porque me parece importante. Se ha hecho todo un problema de información que está afectando seriamente a los pacientes reumatológicos que reciben hidroxicloroquina. Y aquí quiero comenzar la discusión de que la hidroxicloroquina en pacientes con lupus y artritis reumatoide es extensamente estudiado hace más de 30 años. Y esos pacientes reciben hidroxicloroquina diario, lo reciben por 1 año, por 2 años, etcétera, incluso mujeres embarazadas, y el perfil de seguridad publicado por Estados Unidos, publicado por Inglaterra, publicados en todos sitios, con distinguidos reumatólogos, aseguran que es una medicina altamente segura. Por lo menos estamos hablando de lupus y artritis reumatoide en pacientes ambulatorios. Y te digo, porque hay un montón de pacientes que quieren parar su tratamiento por todo este conflicto de desinformación, y por eso he querido participar el día de hoy contigo. Esa es mi primera aclaración. Gracias. Muy bien, entonces seamos claros con la recomendación. Señora, si usted está tomando su hidroxicloroquina para artritis reumatoidea, para lupus o para malaria en algún lugar, por favor, síganlo tomando, porque todo lo que hemos hablado de toxicidad, etcétera, es para los pacientes graves con COVID-19 en el hospital. Esto no es para usted, y usted siga su medicamento. Muy bien, ahora vayamos al uso de la hidroxicloroquina en pacientes con COVID-19 ambulatorio, los que están con dolor de cabeza, con fiebre, están con dolor de garganta, con la pérdida del olfato. ¿Qué es lo que se ha averiguado sobre el uso de la hidroxicloroquina en estos pacientes, Eduardo, para que no avancen, para que no progresen, para que no se empeoren? Todavía no tenemos una respuesta. O sea, precisamente nosotros, déjame un poco comentarte, nosotros hemos propuesto un proyecto de 4 brazos que incluye hidroxicloroquina, ivermectina, incluye una droga que viene de Japón, se llama Vigan, y el estado estable, o sea, lo que los médicos manejan. Primera condición. Segunda condición, ese estudio se debe hacer en pacientes de riesgo, no en la población general. ¿Por qué digo esto? Porque esta enfermedad, debajo de los 50 años, en personas que no tienen riesgo, que no tienen obesidad, que no son hipertensos, que no tienen enfermedades crónicas en pulmón, es una enfermedad relativamente benigna. Por supuesto, pueden ser observados, pero no debe darse tratamiento, porque hay muchas personas que tienen estas infecciones muy leves y no requieren tratamiento. O sea, ese es el primer estamento. Segundo, que solamente se ha probado
la recomendación de usarlo en personas de riesgo. Y después te voy a dar más razones porque tanto esa como la ivermectina se ha escogido la opción de dar. Segunda situación, esto será decidido por médicos, no es que tú vas a la farmacia y compras, eso ya está prohibido. Hay 1.000 grupos de médicos en este momento con sus enfermeras que van a ir, cosa que yo creo que se debió hacer hace un mes, pero bueno, ya llegó tarde, pero ya está. La idea es que los médicos con la enfermera van a las casas que se están llamando, le hacen las pruebas y el médico juzga si el paciente debe recibir el tratamiento o no. Como digo, pacientes jóvenes sin riesgo no reciben tratamiento. Los pacientes que tienen potencial riesgo, se ha discutido mucho y nosotros sí creemos que podría ofrecerse una opción que todavía no está del plano estudiada, porque en todo el mundo se han hecho todos los estudios en pacientes hospitalizados y el único estudio ambulatorio es el que comentaste tú de Vivier Raúl, que como sabes tiene muchos problemas de interpretación, están mal diseñados, etcétera. Correcto. Entonces, lo que se está haciendo es dar esta medicina, igual que ivermectina, como tentativas, o usas una, o usas la otra, o usas combinación, el médico juzgará de acuerdo a su juicio personal, de acuerdo a la información que él tenga. O sea, no va a haber automedicación, va a ser tratamiento en casa y además se va a supervisar el paciente. Qué bueno. Entonces, ¿va a haber, digamos, un seguimiento de estos casos? ¿Van a ser estudiados? Van a ser estudiados y van a ser seguidos para ver qué cosa es lo que pasa a sus niveles de seguridad. Porque te hago una pregunta, a ver, estás en Estados Unidos o estás en el Perú y tú ves una persona de 55 años, diabético, hipertenso, de sobrepeso, ¿cuál es su riesgo de que pase a enfermedades severas y sea hospitalizado? Todavía no lo sabemos. Sabemos que cuando miramos la otra parte de los muertos, del Perú tiene entre 15 y 25% de mortalidad en esos grupos, pero no sabemos cuando tú ves un paciente cuál es su riesgo de evolucionar. ¿De acuerdo? Después, ¿y cómo vamos a saber, Eduardo, cómo vamos a saber si la combinación que vamos a dar va a impedir que progresen o no si no lo comparamos con algo? Por eso es que te digo que nosotros, por otro lado, una cosa es el tema de salud pública, otra cosa es la investigación. Nosotros vamos a hacer la investigación y ojalá que nos apoye el Estado de esta de usar una droga. Qué interesante. Eduardo, mira, no había entendido, no había entendido esta parte tan importante. O sea, ustedes van a hacer una investigación, van a pedir el protocolo, la aprobación para hacer el estudio. Pero mientras tanto el presidente ya anunció que esto se va a dar a la gente. No, perdón, es que son dos cosas, por eso que no quiero mezclar. Una cosa es el ensayo clínico que nosotros queremos hacer como personas académicas que no tienen que ver con las decisiones del Estado. Otra cosa es la política de Estado. En la política de Estado se ha abierto varias consideraciones. Primero, que se explique que no hay tratamiento eficaz. En segundo lugar, que los médicos, y solamente los médicos prescriben, los médicos tienen la medicina en su mano, van a hacer las pruebas y van a decidir si le van a dar o no. Solamente están autorizados de dar a los pacientes de grupos de riesgo. Estoy hablando ahora del Ministerio de Salud, lo que está haciendo el día de hoy. Y entonces le van a dar una medicina o dos o ninguna. ¿De acuerdo? Ese es un juicio que además el médico tiene que explicarle al paciente para que el paciente tome voluntariamente una opinión. Le van a decir eso y tendrá que decir, mire, yo prefiero que usted decida, o yo prefiero que me den uno, o he escuchado mucho en la radio y no quiero que me den nada. ¿De acuerdo? Pero el paciente va a ser seguido. O sea, estamos hablando de salud pública ahora. Entonces, la idea es que se ha escogido hidroxicloroquina por ser una droga que todavía no sabemos, pero que hay varios índices que sugerirían que podría trabajar. Yo después te voy a dar las razones.
Claro que sí. Ahora vamos a ir en el siguiente segmento para que nos dé las razones, pero para que nuestros oyentes entiendan, entonces son dos cosas de las que estamos hablando. El estudio académico científico que tú como investigador vas a empezar para probar si esto de la hidroxicloroquina y la ivermectina van a funcionar, vas a tener grupos de control como debe hacerse en la ciencia, y lo otro es ya la política de Estado que tú nos has dicho que se va a dar esto para los grupos de riesgo y lo van a dar los doctores. Son dos programas entonces, digamos, diferentes lo que tenemos entre manos, ¿cierto? Así es. Muy Entonces, bien, listo. Ahora sí, Eduardito, mil disculpas. Mira, me he comido 4 minutos de la pausa porque no quería interrumpirte. Así que, por favor, espérenos un ratito para terminar esta conversación. Y estamos empezando con música criolla porque es la música preferida del doctor Eduardo Gotuso, nuestro invitado, profesor emérito de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, miembro del grupo de expertos que asesoran al ministro de Salud en lo que son políticas de salud en esta lucha contra el nuevo coronavirus. Qué interesante, Eduardo. Entonces, son dos cosas de las que hemos estado hablando. Este estudio que ustedes van a empezar a conducir, van a presentar la propuesta y todo, ¿podrías brevemente para nuestros estudiantes describirlo? Dijiste que uno iba a ser solo hidroxicloroquina, el otro ivermectina, el otro mezclados. Descríbelo bien brevemente, el que van a hacer. No es mezclado. El otro se llama Vigan, que es un producto oral que viene del Japón, que sirve para sirve también, se ha estudiado en influenza, en varios, y el otro es el estándar. O sea, no hay que darle nada, sino el apoyo médico. O sea, ¿contra qué lo comparamos? Perfecto. Porque si uno dice, oye, con este curé 50, el otro dice 55, pero ¿y contra qué te comparas? Y por eso es que el grupo... tú conoces bien, pero hay que explicarle a la población que el estándar es muy importante porque puede ser que las medicinas sean mejor o puede ser que sean peor y tenemos que tener una línea de comparación. Ese estudio hoy día está siendo puesto hoy o mañana en el Instituto Nacional de Salud para la aprobación ética. Qué bueno. Maravilloso. Y poder ejecutarla rápido. ¿Cuánto tiempo lo han planeado? ¿Cuánto va a durar? ¿Cuántos pacientes piensan reclutar? Más o menos el tamaño muestral es que tenemos que entrar como 550 pacientes mínimo. ¿Por cada grupo? No, por cada brazo son 220 mínimo para poder hacer eso. Qué bien. Entonces, eso es importante para nuestros oyentes. Van a empezar, ya está yendo al Instituto Nacional de Salud la propuesta y eso va a correr y allí vamos a aprender la ciencia. Lo otro nos dijiste que es la decisión política. La decisión política que se ha tomado. La decisión política. Sí. Yo en eso quiero poner claro de que acá no es que uno tiene que defender a cual o tal, no. Estamos decidiendo, nosotros, como sabes, yo he sido crítico varias cosas que el Estado se ha demorado demasiado, pero bueno, ya está tomando posiciones de apoyar la comunidad, de trabajar con los alcaldes, de trabajar con la participación comunitaria, y en ese sentido, déjame decirte la principal razón por el cual yo soy una de las personas que creo que sí debe haber tratamiento y sobre todo vigilancia en la casa. Inicialmente lo del 103 y el 107 no ha caminado bien. Tú conoces bien que le llamas por teléfono, te hacen un día, 2 días, a los días te llaman, te preguntan si tiene fiebre, etcétera. Lamentablemente no caminó bien y esa es una de las lecciones negativas. Entonces, si tú miras los fallecidos en el Perú, el 15% han fallecido en su casa. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas se sentían mal, quédese en su casa, está bien, pero no le dijimos hay signos de alarma, y si tiene signos de alarma usted tiene que irse al hospital. Y entonces la gente tenía miedo de los hospitales porque dice, no, me voy a contagiar, no, que no hay camas, no, que no hay sitio. Entonces tenemos un récord de 15% aceptado oficialmente que son fallecidos en la casa. Pero el segundo problema es que en todos los hospitales del Perú el 30% fallecen antes de las 24 horas. ¿Qué te está diciendo? De que estas personas no tuvieron la opción de recibir, un tratamiento pronto. El sistema nos ganó, la ola es tan grande que no se pudo hacer eso. Y hoy en día hay la opción de que hayan 1000 grupos, por lo menos en Lima, no conozco en provincia, sé que en provincia, que van a salir a buscar a estos pacientes, un médico, una enfermera y una técnica, primero a chequearlos, a estudiarlos, a hacerle prueba y seguirlos. Y entonces, si tú dices, ¿pero qué hacemos para reducir? Primero es el cuidado, hay que cuidarlos bien y si un paciente comienza a hacer problemas tiene que irse al hospital. Entonces, los sistemas progresivos son muy importantes. Y en segundo lugar,
creemos de que existe la opción no probada de que estas medicinas podrían ser útiles. Yo creo que son seguras y por eso te menciono que acá los reumatólogos peruanos hemos consultado a varios de ellos, Eduardo Acevedo y Eduardo Castañeda, que han sido presidentes. Eduardo Acevedo es el presidente de la Sociedad Reumatológica de América Latina. Ellos te pueden decir todas las experiencias de años, no te digo de un día, de años que tienen de seguridad. Entonces, en los pacientes ambulatorios, nosotros tenemos que ir a consultar a los expertos, a los que manejan esa medicina. Entonces, creemos que sí hay cierta evidencia que puede ayudarnos. En segundo lugar... Ahora, algunos críticos, Eduardo, algunos críticos dicen esa es la política del algo hay que dar. Sí, pero por eso, algo hay que dar, como lo ha hecho todo el mundo, pero basado en información. Y la información no está aprobada. O sea, cuando la gente comenzó a usar Remdesivir, no sabían si iba a funcionar. ¿Te das cuenta? Y nosotros también. Algo hay que dar, por supuesto. Yo sí creo que hay que dar. Lo que pasa es que hay que dar algo que sea racionalmente útil y que tengas algunos índices. Por eso te digo, todos los estudios, la mayoría de ensayos clínicos que tú ves, incluyeron hidroxicloroquina basados en eso. Los chinos lo hicieron en otros países, o sea que eso quiere decir que la gente aceptaba. Es más, en solidaridad, uno de los brazos es hidroxicloroquina, porque la gente que diseñó ese proyecto creía que era una droga que había que considerar como potencialmente efectiva, ¿de acuerdo? Sabemos que no están diciendo que es efectiva, potencialmente. Te lo digo, te lo comento porque aquí en Estados Unidos eso fue muy criticado porque fue el presidente Trump el que enarboló esa bandera diciendo algo hay que dar, ¿qué pierden ustedes? Decía, si es una medicina que se usa por mucho tiempo y no tiene, y el doctor Fauci le decía, pero señor, no podemos dar eso porque son anécdotas y se entramparon en una disputa política, obviamente. Pero entonces ya, ahora sí nos has aclarado, Eduardo, muy bien, que ustedes van a empezar un estudio científico para realmente probar si la ivermectina es buena, si la hidroxicloroquina es buena, si el Vigan es bueno, comparándolo con un grupo de control. Y lo otro es una decisión política basada en que hay cierta evidencia, por lo tanto, algo hay que dar, pero basado en algún conocimiento básico. Tampoco se trata de dar por dar. Eso es lo que nos has explicado, ¿cierto? Dos cosas importantes. Uno, que no va a haber automedicación. Y dos, que va a haber seguimiento. Y tres, que va a haber atención en la casa. O sea, ese es un gran esfuerzo de la atención primaria. Yo creo que el doctor Carbone, que con su grupo que asesoraron esta situación al ministro, han hecho muy bien en el sentido de mirar esa mirada que no se tenía, y yo creo que es una buena decisión. Es decir, claro, ahora, Eduardo, pero ya se está vendiendo. Te cuento que ya están vendiendo en Lima ya la hidroxicloroquina sin receta, ya la gente está estoqueada, igual de ivermectina. Automedicación va a haber. ¿Cómo? Bueno, te digo que la gente se está estoqueando ya con su ivermectina, con su hidroxicloroquina, o sea, automedicación va a haber, Eduardo. Hasta ayer no había eso. Bueno, habrá que educar a la población que no use eso. O sea, esa es una cosa que es dramática, que no lo debe usar. Para eso, pues díselo por favor dile a los oyentes de RPP Noticias, diles eso por favor, que no se automediquen con lo que se hayan estoqueado. Por favor, Eduardo. Creo que hoy en día la historia de la resistencia bacteriana, uno de los grandes problemas es la automedicación. Y cuando uno mira en Estados Unidos y en otros países, la automedicación de algunos productos ha sido una causa importante de morbilidad y mortalidad. Y yo sí le pido a la población que no se automedique, que tenga que ver con sus médicos, consulten a los médicos. Precisamente una de las cosas que yo he pedido varias veces es que se abran más las clínicas. El Seguro Social no puede tener todo su Seguro Social cerrado, solamente hay hospitales. Tienen que abrir la cancha y el Ministerio de Salud tiene que hacer lo mismo. ¿Por qué la gente va a las farmacias? Porque no está abierta la farmacia de los centros de salud, de los hospitales, no está abierto la farmacia del Seguro Social, donde no te dan medicina si es que no hay una receta médica. Entonces, yo creo que este defecto, que también creo que es una cosa negativa de esto, es que no se abrió la cancha. Hoy en día, yo no sé por qué en el seguro o el ministerio no abre todos sus sitios. O sea, no es cuestión de que estemos en la casa y no pasa nada. Sí pasan las cosas. Entonces,
Ujú. Eduardo, entonces el estudio que vas a ya presentado, y Cayetano lo va a hacer, ¿es este el primer estudio en el Perú? No, el estudio que comienza Alejandro Llanos es el de profilaxis, que ya está comenzando, el de darle profilaxis al personal de salud, que dicho sea paso, están asustados con lo que han leído, que dice el doctor, ¿cómo me van a dar eso para prevención? Y entonces yo creo que menciono que sí, queremos que el personal no se nos enferme. Ahora, eso no reemplaza que el personal se cuide. O sea, no hay que cuidar, las pastillas son una parte del tratamiento. El tratamiento Exacto, médico la es mascarilla, manos limpias, el resto. O sea, el tuyo va a ser el segundo estudio. el segundo estudio. Hay varios más que están en marcha. O sea, Varios más. Muy bien. No quiero terminar esto con respecto a la ivermectina. Me acaban de mandar el estudio que ha publicado el doctor Mogrovejo con respecto a la ivermectina en 63 pacientes. Este solamente es un estudio de casos de series, no lo han comparado con nada, Eduardo. No, además son muchos de ellos, son, ¿cómo te puedo decir? Son formas benignas que podrían ir. De nuevo, yo leí con mucha atención tu artículo de ivermectina. Como tú sabes, cuando tú no encuentras nada, ¿qué haces? Buscas al experto y le pides una opinión. Estás en sala de operaciones y descubres algo raro y no está en los libros, no está en los protocolos. ¿Qué hago? Busquen al experto y llámenlo. Si hay una forma de presentación, bueno, en este caso el cuarto nivel, y es el más bajo en calidad y en seguridad, es la opinión de expertos. ¿De acuerdo? Correcto, Primero, si no tiene fuentes. Si no tengo fuentes, pero es que tengo pues 120 personas que se mueren todos los días y hay 4.500 personas que se enferman todos los días. O sea, tenemos que buscar algo para que esa evolución no sea una. Sabemos que no hay cura, queremos tratar, y te digo, queremos tratar de ver si estas medicinas detienen la evolución. Por ejemplo, el ejemplo me decía, no hay ninguna enfermedad viral. No, le digo, si tú tienes influenza y tú recibes tratamiento en las primeras 36 horas, no llegas a tener neumonía, no llegas a estar en un respirador. Pero muy bien. Si tú llegas tarde, vas a terminar en un respirador. ¿Te das cuenta? O sea, es posible hacer eso. Entonces, no estamos seguros. Y por eso es que te digo que entiendo la política de decir, mire, tenemos que hacer algo porque tenemos un número alto, pero lo vamos a vigilar. Ya no es automedicación, son los médicos que van a buscar a las casas, los van a diagnosticar, los van a tratar y los van a seguir. Yo espero que ese sistema funcione bien. Ojalá. Y que aprendamos algo de eso. ¿Y la ivermectina? El equipo que ha publicado lo de Lancet, ellos mismos sacaron un borrador del valor enorme de ivermectina. Pero cuando tú lees ese paper, a pesar de que aprueba mi comentario, está muy mal hecho. Y es tanto que no lo han podido publicar. Pero es el mismo equipo, los mismos pacientes, el mismo análisis, los mismos hospitales, y ellos trataron, creo, a 70, una cosa así, y le fue muy bien. Y entonces concluyen que eso, comparado contra la mortalidad general, ivermectina fue muy bueno. Eso está mal, porque no ha comparado uno por uno. Y sin embargo es el mismo grupo que ha publicado en Lancet ese artículo que ha dado la vuelta al mundo diciendo que la hidroxicloroquina es negativa. Entonces, claro, que también es de casos y controles, no es un estudio randomizado, o sea, no es el nivel más alto de la pirámide. Eduardo, entonces te agradezco muchísimo que de verdad hayas aclarado esto para nuestros oyentes. Entonces, ustedes van a presentar este estudio, va a ser el segundo en el Perú, es un estudio en el que vamos a aprender muchísimo, a ver si la ivermectina contra la hidroxicloroquina, contra el Vigan funcionan o no, comparándolo con un grupo estándar. Eso va a ser maravilloso saber cómo va a salir. Y el otro es de que en una decisión política basada en cierto tipo de esperanza, de conocimiento básico, han decidido que bajo vigilancia médica en las casas se le dé esto a la gente para ver si es que eso detiene el avance de la enfermedad, porque eso no está probado. De acuerdo. Listo. Muy bien. Eduardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De verdad, y esto es un ejemplo para todos nuestros oyentes. Qué maravilla. Mira, tú tienes una posición, yo tengo una posición un poco diferente quizás, pero fíjate cómo podemos conversar, Eduardo.
seguimos siendo amigos, tú eres mi amigo, porque el objetivo final tuyo y mío es el mejoramiento de la salud de todos los peruanos. Así deberían ser, y humildemente lo digo, Eduardo, y te agradezco muchísimo que hayas conversado con nosotros para que nuestros oyentes tengan una perspectiva de cómo funcionan las cosas. Gracias, Eduardo. Muchas gracias, al contrario, permitirme, y ojalá que no haya problemas, que los pacientes reumatológicos sigan tomando sus medicinas y que confíen en sus médicos reumatólogos, que tienen mucha seguridad, y que el uso digamos, en los sistemas de salud es un tema de política general, y la investigación también ayudará a eso. Muchas gracias por permitirme esta noche, esta tarde, y por haberme puesto música criolla. Gracias. No, ahí te dejo con la guitarra del maestro, mi querido Eduardo. Un abrazo grande a la distancia, mi querido Eduardo. El doctor Eduardo Gattuso, profesor emérito de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, miembro del equipo de consejeros del Ministerio de Salud, estuvo con nosotros, y espero que usted haya entendido la conversación de cómo se toman las decisiones en el mundo de la salud, la ciencia y la política. Regresamos.